Ya. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de otro concepto importante en el trading, que son las noticias fundamentales. Las noticias fundamentales. ¿Qué son las noticias fundamentales? Las noticias fundamentales son noticias de alto impacto que se producen en los mercados financieros, que afectan de manera directa la volatilidad y los precios de las diferentes divisas. En este caso, nosotros, para el estudio de las noticias fundamentales o las noticias de alto impacto, principalmente podemos hablar, por ejemplo, noticias de inflación de un país que puede afectar directamente su divisa, índice de precios al consumidor, también puede ser las tasas de interés, eh, las tasas de desempleo, índices de productividad, que son las principales, ¿no? Pero normalmente son muchas por ejemplo, discurso de Donald Trump también, por ejemplo. Es una noticia fundamental porque va a generar un gran impacto en los mercados financieros. Por ejemplo, declaraciones de la Reserva Federal también. Y muchos otros más, ¿no? Que van a afectar directamente al rendimiento de las diversas divisas en los mercados financieros. Nosotros, para hacer un buen estudio de las noticias fundamentales o noticias de alto impacto, principalmente las vamos a estudiar en esta página de acá. Vamos a ir a Google y vamos a buscar Forex Factory. Y en Forex Factory vamos a encontrar, en este caso ponemos traducirlo al español siempre. Ponemos más, acá el botoncito. Tenemos infinidad de noticias, como bien podemos observar acá, nos sale la hora de la noticia, la moneda que va a ser impactada con la noticia, y también en este caso la noticia, ¿no? Y toda noticia tiene acá tres indicadores, que es el detalle, el pronóstico y el dato previo que ha salido. En este caso, nosotros, para hacer un buen estudio, como vemos son miles las noticias que salen, solo nos importan las noticias de alto impacto, las que están acá con un marcador de rojo, ¿no? Para poder hacer el seguimiento tenemos que ir acá donde filtrar y vamos a solamente seleccionar la que está con rojo, que es de amplio impacto, y aplicamos el filtro y automáticamente solamente nos va a salir las noticias de alto impacto que se van a dar en los mercados financieros. Y acá tenemos las noticias, ¿no?, de alto impacto que se van a producir. Ya, acá los tenemos ya traducidos al español. Por ejemplo, ¿cómo se leen las noticias? Las noticias se leen de esta manera. Por ejemplo, mañana lunes a las 10:30 va a haber una noticia de alto impacto en la libra. Va a hablar el gobernador de Reino Unido. Y esto va a generar un gran impacto en el mercado a las 10 de la mañana en la libra. Así que hay que estar atentos al desenvolvimiento de esta moneda a esa hora. Luego tenemos, por ejemplo, el martes, tenemos noticias tentativas que todavía no está fijo, ¿no? El guay es el yen japonés. Va a hablar también el gobernador y va a haber una declaración de política monetaria, que son de alto impacto. El día miércoles tenemos noticias de alto impacto para la zona Canadá. Tenemos política monetaria del Banco Central de Canadá. Va a haber una declaración de tasas de interés y hay un pronóstico para que la tasa de interés se mantenga en el Banco Central de Canadá, ¿no? Y esto también va a generar un gran impacto.
También hay conferencia de prensa ese mismo día. Lo importante, ¿cuál es de las noticias? Es que en ese momento, si bien hemos visto acá o estamos viendo, nosotros tenemos acá un pronóstico y un dato anterior. La noticia puede ser con un pronóstico mejor de lo esperado cuando salga un indicador mayor o peor de lo esperado en el caso de que salga menor. Indiferentemente de cómo salgan las noticias, a nosotros como especuladores, lo único que nos interesa es saber la hora de la noticia y a qué divisa va a afectar, porque nosotros actuamos en base a noticias, pero no nos anticipamos a la noticia. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es esperar esa hora que se produzca la noticia y luego de la noticia, si hay alguna oportunidad, recién podemos hacer trading, ¿no? Así que solo nos interesa la hora de la noticia y a qué moneda va a impactar. No nos interesa si el dato sale positivo o negativo, ¿no? Porque muchas veces el mercado no reacciona como uno lo espera a las noticias, sino que las noticias solo son indicador de que en esa hora se va a producir un movimiento de alto impacto y va a haber alta volatilidad. Esa es la página principal que utilizamos para noticias, ¿no? Se llama Forex Factory y filtramos, recuérdense, solamente el rojo, ya. Luego de eso podemos ver la hora, ¿no? A la cual se va a producir el pronóstico que se tiene y el dato anterior. Así que tenemos que estar atentos siempre a todas las noticias y recordar siempre que actuamos después de noticias, no antes de noticias. La otra página también que podemos usar es acá Investing. Vamos a Google igual Investing. Luego de estar acá en Investing, vamos a buscar acá donde dice técnico. Vamos a traducir primero la página. Vamos a buscar calendario económico. Vamos a buscar calendario económico. A ver, vamos a buscar calendario económico. Luego que estamos en calendario económico, de igual manera acá en Investing nos da la opción de primeramente elegir la zona horaria y dependiendo del país en el cual nosotros seamos, vamos a escoger, ¿no? En este caso nosotros somos de Latinoamérica, Bogotá, Lima, Quito y actualizamos las noticias en base a nuestro horario acá. Luego de eso seleccionamos las noticias para ver de esta semana, porque necesitamos ver toda esta semana. Y luego el filtro acá que vamos a aplicar, ¿no? En este caso vamos a filtrar las noticias por impacto. Solo nos interesa las de alto impacto, porque acá las de bajo o pequeño impacto no nos interesa. Y aplicamos el filtro, ¿no? Ya tenemos solo las noticias de alto impacto que se van a producir. Una vez que tenemos las noticias de esta semana, ya podemos igual analizar, ¿no? En este caso, las noticias que se van a producir. En el caso del, por ejemplo, martes, miércoles, así están por día, ¿no? De igual manera hay un dato preliminar y un pronóstico. Nosotros siempre en el tema de noticias actuamos después de noticias, no antes, debido a que las noticias son un momento de alta volatilidad en los mercados y es peligroso operar antes de noticias. La otra página también que nosotros utilizamos para poder ver noticias, aparte de Forex Factory o Investing, calendario económico, es Bloomberg. Nosotros en Bloomberg podemos ver las noticias financieras más importantes que se están dando en ese momento.
Y a partir de ellas también nos pueden servir como toma de decisiones, ¿no? Para poder dar opciones de inversión o análisis. Por ejemplo, acá tenemos las noticias más importantes. Incluso también tenemos una programación en vivo de las noticias del mundo, pero generalmente esta programación siempre es en inglés, ¿no? Acá podemos ver noticias en vivo que se están produciendo también en el mundo. Lo importante de las noticias, como les digo, no es que sean favorables o desfavorables, sino las noticias te dicen, está atento a esa hora, porque a esa hora se va a producir una noticia de alto impacto en los mercados y va a reaccionar el precio con violencia. Ese es el significado de poder tener presente las noticias fundamentales, porque como ya lo hemos indicado en un video anterior, el mercado Forex, uno de los actores principales son los bancos centrales, y los bancos centrales, mediante sus políticas económicas, políticas monetarias, influyen en el tema de inflación, tasas de interés, desempleo, influyen en los mercados, ¿no? Bueno, eso es el concepto respecto a noticias fundamentales y que tienen gran impacto en los mercados financieros, porque generalmente luego de las noticias es que se producen movimientos violentos en los mercados financieros. Bueno, eso es todo por hoy. El tema es noticias fundamentales. Suscríbanse al canal. Vamos a seguir subiendo video todas las semanas con un nuevo tema.